Valiosa comunidad de i.marketing. Bueno, venimos como es costumbre a comienzos de cada mes con información. No había habido mucho por ahí, entonces por ese motivo no habíamos vuelto aquí a dejar nada. Hay algunas cosas por ahí interesantes, no se vayan a dejar de ver el video completo, lo va a hacer muy rápido, muy cortico. Seguramente después de este va a venir otro que está estudiando algo por ahí de Madi, pero no he logrado entender muy bien la información, no la he logrado traducir. Entonces, cuando tenga esa traducción, les traeré el segundo video. Por ahora, venimos con este. Bueno, pues haciéndole siempre los mismos descargos y la misma aclaración de que esta información sigue siendo extraoficial, no es información oficial, no se sigue teniendo comunicación absolutamente con nadie de los programadores, desarrolladores, soporte, nada de estas cosas. Em, Siguen las únicas dos personas que es Madi por un lado, Vitolda por el otro lado, que son los que ocasionalmente dejan contenido. Sin embargo, como se los había dicho en un video anterior, cada vez dejan como más poca información y seguramente porque no encuentran. Pero aquí hay algo interesante que les quiero mostrar, invitándolos antes a esto de que si están de acuerdo, pues si no siguen por acá el canal, lo sigan. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar. Yo siempre he dejado los comentarios abiertos y esta información pues la hacemos de manera voluntaria, sin que nos comprometas y sin que tampoco sea que estoy prometiéndoles de que este sitio va a volver, porque ya cada vez que pasa el tiempo es normal que las esperanzas se vayan difuminando. Bueno, quiero iniciar con el análisis de AI.marketing aquí en la parte de las actualizaciones y vemos que estamos haciendo el video el 7 de abril y vemos que la última actualización fue el 24 de marzo. Eh, Algo interesante de iMarketing, no se veían actualizaciones hasta hace un par de meses para acá, tal vez es que las hemos estado viendo. Vamos a ver por aquí el detalle, a ver qué nos dice. Bueno, que últimamente se estén viendo actualizaciones de iMarketing, pues sería una señal interesante, pero veo, por ejemplo, aquí solamente una y aquí hay un servicio que se llama Common Crowd. Ahorita lo vamos a mirar un poquito de qué trata. De resto, si se dan de cuenta, no encontré más. De resto son tecnologías que han sido eliminadas del sitio. Todo esto que aparece así con este símbolo quiere decir que son tecnologías eliminadas y eso nos lo dice por allí. Entonces, eso donde nos dice que han sido eliminadas, nos lo dice aquí en el perfil tecnológico, donde aquí dice que 98 tecnologías han sido eliminadas desde el 8 de agosto del 2018. Pero cuando vamos nuevamente al detalle, pues vamos a mirar esa tecnología en específico, a ver de qué trataría. Y dice que fue en marzo del 2025. Dice que son los cinco motores de Common Crowd. Busqué en Google un poquito qué significa esto. Y aquí nos dice que, bueno, primero dice que es un servicio gratuito, que está abierto o que tiene que ver con el rastreo de datos en los sitios web que cualquier persona lo puede utilizar. Por aquí hice algunas cositas adicionales que más de 250 millones de páginas a lo largo de 18 años lo han utilizado. Y dice por aquí que se agregan entre 3 y 5 millones de páginas nuevas cada mes. Ahí se agregó i.marketing, o sea, se está agregando a ese servicio que es gratuito. Seguramente no tenía esa tecnología y se está agregando allí. Bueno, digamos que da un poco de esperanzas. Ahora quiero que miremos también qué ha pasado con INB y por acá sí hay bastantes actualizaciones. Vamos aquí a mirar INB Network, vamos aquí a buscar y aquí nos dice que el 4 de abril, o sea, hace 3 días, se registraron algunas tecnologías, 21 tecnologías en esta página, 42 eliminadas. Cuando vemos el detalle, cuando vemos el detalle, por aquí sí vemos bastantes de marzo que tiene que ver aquí con algunos widgets. También vemos de febrero del 2025 y de marzo del 2025 bastantes. Seguimos bajando y vamos a seguir encontrando. Aquí encontramos de abril del 2025 este servicio de Cloudflare y algo otros servicios de Cloudflare también de marzo del 2025. Si seguimos bajando encontramos por aquí algo que tiene que ver con algo así como con temas publicitarios. Esta tecnología, por ejemplo, fue agregada en julio del 2024, actualizada en marzo del 2025. Lo mismo pasa por aquí, algo con este certificado SLL.
que fue actualizado en abril del 2025, o sea, este mes. Y tenemos por aquí algo con alojamiento de Cloudflare, o sea, incluso aquí dice alojamiento en Estados Unidos, alojamiento en la nube, y fue en abril del 2025, lo mismo que registro de errores de la red Cloudflare, que esta actualización fue registrada en marzo del 2025, y también dice aquí alojamiento en Estados Unidos. Si seguimos bajando, encontramos aquí temas de correo electrónico, Google para empresas, tenemos por aquí algo de Mark, tenemos por aquí servidores de nombres de dominio, em, bueno, por aquí, ¿qué más tiene? CDN verificada, tiene por aquí CNN Cloudflare, inclusive algo por aquí que dice derechos de autor y también en abril del 2025. O sea, hay bastantes actualizaciones en INVNet. Ahora sí vamos con lo más interesante. Vi por allí que Madi utilizó un sitio para verificar y dice aquí que es un saber si una página está caída o no está caída. Entonces, el primer ejercicio que quiero hacer lo quiero hacer con i.marketing y aquí nos va a dar un resultado, nos está haciendo un escaneo, aquí nos está diciendo que esta página i.marketing está caída. Servidor pues dice por aquí incluso nos dice que el servidor puede estar sobrecargado, caído o inaccesible. Yo en este caso digo que es inaccesible, pero cuando hacemos el mismo ejercicio con INV Network, vamos a hacerlo con INV Network, encontramos algo muy interesante y es que este sitio aquí nos responde diferente. Vamos a ver lo que sucede acá. Hay que darle un poquito de tiempo, se demora cargando la página. Por aquí nos está cargando. Vamos a ver qué nos dice. Por aquí nos está mostrando algunos temas. Bueno, por aquí nos dice que INV Network está operativa. Incluso aquí nos muestra algunas cifras, aquí nos muestra del lado izquierdo la interfaz como tal. Y nos dice estado del servicio app, dirección de IP, nos muestra aquí tiempo de respuesta 901 milisegundos, código de respuesta 404, que pues es por lo mismo que no, digamos que no está accesible, pero está operativa. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenía para dejarles. Como les dije, tendré otro video por allí para dejarles próximamente, así que estén atentos, activen las notificaciones para que no se pierdan la siguiente información.